Los talibanes avanzan rápidamente hacia Kabul hasta tal punto que ayer, sábado 14 de agosto, grababa esta actualización geopolítica para vosotros diciendo esto. En las últimas horas hemos sabido que Gardez y Maidan Wardak están a punto de caer en manos de los talibanes. Esto haría que Jalalabad estuviera cerca de sus objetivos y por lo tanto que Kabul pudiera ser cercado finalmente. Pero por la noche el avance espectacular de los talibanes ya indicaba que Jalalabad había caído junto con otros distritos próximos a Kabul. Por lo tanto, Kabul está rodeada y está próxima a caer. Tenemos que hablar, por lo tanto, de los talibanes. En su marcha hacia Kabul han caído en manos de los talibanes 23 capitales de las 34 que tiene el país. Parecía que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, cuando escuchábamos que había caído Zarang en la provincia de Nimroz, el avance de los talibanes no sería tan rápido. Sin embargo, el gobierno y el ejército afgano se desploman con gran velocidad. Los talibanes sabéis que son clanes tribales unidos por una interpretación islámica suní que es común y que surge en el siglo XIX en los seminarios de la ciudad india de Deoband. Su rigorismo religioso se tradujo especialmente en un cierre social a todo tipo de influencia externa, especialmente la influencia occidental, y la prohibición de todo tipo de actividades, desde el deporte para hombres y mujeres hasta jugar al ajedrez, que hubiera cines, teatros, cosas que nos parecían en su momento estrafalarias, pero que se tradujeron especialmente en violaciones de derechos humanos graves y sobre todo de derechos de las mujeres. La implantación territorial de los talibanes ha sido especialmente en el sur y en el este del país, siempre teniendo Kabul cerca, porque dominaron durante mucho tiempo los pasos fronterizos con Pakistán. De hecho, desde estos pasos fronterizos hasta la capital solamente hay 90 kilómetros. La caída del gobierno afgano y la desaparición de su ejército se fundamenta principalmente en la diferencia que tienen sus dos ejércitos. Los talibanes estima que tienen entre 60.000 y 75.000 soldados, a los cuales se les podrían sumar 90.000 miembros de milicias locales, que son de otras etnias, ya que los talibanes son principalmente pastunes y por eso además tienen implantación a ambos lados de la frontera pakistaní. Además se les unen a estos unas decenas de miles de personal que está dedicado a labores logísticas y de desplazamiento, por ejemplo, de materiales. Son tropas muy comprometidas debido a la ideología que les mueve, es decir, a la misión sagrada que les mueve en el combate. Enfrente están las fuerzas de seguridad afganas, con unos 325.000 efectivos sobre el papel, de los cuales unos 100.000 serían policías y el resto serían soldados. Pero muchos de ellos son soldados fantasmas, un fenómeno que es bien conocido por los ejércitos extranjeros que por el mundo hay tratando de formar a las tropas de estados que pueden acabar siendo fallidos. Este soldado fantasma es el soldado que cobra un salario pagado generalmente por un gobierno extranjero, pero que nunca aparece por los cuarteles. Y es que no hay que olvidar el extremado grado de corrupción que se ha producido en el gobierno afgano precisamente por el maná de dinero que los gobiernos extranjeros han derramado sobre el país. De hecho, algún oficial de los Estados Unidos calculaba a ojo que el número de soldados fantasmas que tiene el ejército afgano podía rondar cerca del 90%. Por ejemplo, en la ciudad de Herat, una de las ciudades que han caído ya en manos de los talibanes, en una región de 1 millón de habitantes solamente había 1.000 policías activos, según contaba un medio local recientemente. También tienen los afganos 8.000 pilotos de fuerzas aéreas entrenados por los Estados Unidos y la OTAN. Un programa que los talibanes han tratado de romper a través del terrorismo, es decir, con bombas Lapa en los vehículos, ya que están muy infiltrados en Kabul y sus actividades terroristas son muy eficientes. Otra cuestión son los recursos. Los talibanes han tenido unas fuentes de financiación que se presumen más modestas respecto de las fuerzas de defensa afganas, pero que principalmente han estado basadas en la producción y tráfico de droga. Esto se compadece mal con la afirmación de que el Mullah Omar, uno de los líderes iniciales durante el gobierno que tuvieron los talibanes en Afganistán y durante mucho tiempo hasta su muerte, había prohibido la producción y venta de narcóticos, hasta el punto de que en algunos estudios se afirmaba que se habían erradicado el 95% de las plantaciones de droga. Sin embargo, las Naciones Unidas calculaban que el año pasado, 2020, los talibanes habían ingresado cerca de 470 millones de dólares precisamente por este tipo de tráfico, y estimaban que cada año
las actividades criminales de los talibanes podían darles cerca de 1.600 millones de dólares al año. Actividades criminales como, por ejemplo, el secuestro, la extorsión a comerciantes locales, pero también hay que tener en cuenta que a medida que los talibanes han ido obteniendo territorio, han ido dominando territorio, han podido establecer impuestos a los agricultores y a los comerciantes, e incluso impuestos en los pasos fronterizos que también controlan. Este dominio también les ha permitido aprovechar las minas del país para extraer piedras preciosas y también tierras raras y obtener beneficios de ello. Mientras, las Fuerzas Armadas afganas han recibido entre 5.000 y 6.000 millones de dólares cada año, hasta el punto de que su material militar es bastante bueno: 174 unidades aéreas, entre helicópteros de combate y de transporte, vehículos blindados, artillería pesada, munición en abundancia, etc. La salida de las tropas norteamericanas, firmada por Joe Biden y prevista para el 11 de septiembre, manifestó la enorme debilidad que Occidente tiene ahora mismo en términos históricos, además del absoluto desinterés que para los Estados Unidos ha tenido de hecho tradicionalmente Afganistán. Teniendo en cuenta la magnitud del reto económico chino y la cantidad de dinero que los Estados Unidos van a dedicar a la reconstrucción de todo su aparato de infraestructuras para poderse poner a la altura de los chinos, y también el efecto que la pandemia ha tenido sobre las economías de todo el mundo, era un momento especialmente propicio para que los talibanes no solamente hicieran caso omiso del acuerdo que habían firmado con los Estados Unidos, sino que aceleraran el proceso de desmorone de un régimen como el gobierno afgano, que no tiene una implantación efectiva sobre el territorio. Hay que tener en cuenta que Afganistán es una miríada de etnias distintas, señores de la guerra y por supuesto también de los clanes talibanes, que es muy difícil de controlar si no se tiene esta especie de capilaridad que conecte con todos estos sectores a la vez, mientras que los talibanes han tenido una gran habilidad para atraerse a etnias no pastunes a su propio objetivo, teniendo en cuenta que desde el año 2007 la narrativa en contra de la presencia extranjera en el país se había acentuado de manera muy importante. Además, hay que tener en cuenta dónde surgió realmente el interés de los Estados Unidos por Afganistán. Esto se produce cuando Al-Qaeda comienza a atentar contra los Estados Unidos, por ejemplo en África durante los años 90, a finales de los años 90, y Sudán decide trasladar a Osama Bin Laden a Afganistán. En ese momento los talibanes ya gobernaban y los Estados Unidos exigieron en varias ocasiones que les entregaran al líder de Al-Qaeda. Los talibanes no lo hicieron, y es en el año 2001 cuando se producen los atentados de Nueva York, y cuando la administración de George Bush decide invadir el país para tratar de acabar con el refugio que constituía Afganistán para los movimientos yihadistas que amenazaban a los Estados Unidos por el mundo. Es verdad que había una segunda intención en la invasión, que era crear un país que fuera resistente precisamente a que se ubicaran dentro de su territorio este tipo de grupos. Sin embargo, los Estados Unidos de América nunca invirtieron suficiente dinero ni nunca mandaron suficientes recursos humanos como para poder realizar esto. Mientras tanto, obviamente Al-Qaeda ha seguido financiando al movimiento talibán hasta nuestros días, y también han recibido armas y financiación de tradicionales enemigos, como por ejemplo los iraníes, con los cuales las tuvieron tiesas cuando gobernaban en Afganistán. La frontera se constituyó en un lugar de conflicto permanente entre el régimen talibán y el régimen de Irán. Quizá aquí se ha puesto claramente de manifiesto el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque también Rusia ha participado en la financiación de los talibanes. Pero en gran medida han estado muy bien financiados por donantes privados del Golfo Pérsico, y sobre todo porque Pakistán, en donde ellos han encontrado en la región de Buner una especie de santuario, nunca se decidió a abrir un segundo frente militar contra los talibanes. Porque, como os he dicho, los pastunes están a ambos lados de la frontera, es decir, a ambos lados de la línea Durán. Ahora habrá que ver cómo evoluciona esa cuestión, si los talibanes ya por fin triunfan y dominan todo Afganistán, puesto que el problema puede obviamente saltar al otro lado de la frontera con cierta facilidad. Y mientras, durante estas 2 décadas, ¿qué han hecho los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos han tratado de cumplir con la estrategia que en el año 2017 manifestaba John Nicholson, que era el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Afganistán,
que consistía en luchar, fraccionar y hablar, es decir, luchar contra los talibanes, intentar partirles en facciones distintas. Al fin y al cabo los talibanes son clanes que están gobernados muy verticalmente, pero que se pueden dividir, y en última instancia obligarles a sentarse en una mesa de negociación para tratar de llegar a un alto el fuego y pacificar el país. Sin embargo, no calcularon quizá los Estados Unidos que los talibanes, además de esta estructura jerárquica, iban a conformar estructuras horizontales que impidiesen precisamente eso, el que unos clanes talibanes se enfrentaran a otros. Y aquí ha habido dos instituciones que principalmente han obrado el milagro. Por una parte, el comandante Lafay, es decir, una especie de jefe supremo de la estrategia militar conjunta de todos los talibanes, y por otra parte el Consejo del Liderazgo, en el cual de lo que se trata, como el Rabari Shura, en el que de lo que se trata es de que exista una forma de coordinar los clanes entre sí, pero también de resolver disputas. Y esto es bastante importante porque en cierto modo los clanes han adoptado estructuras mafiosas, ya que se han dedicado a la extorsión, el narcotráfico. Tenían que dar libertad a los comandantes locales más jóvenes para que buscaran su propio beneficio, y esto podía producir choques entre los diversos clanes que este Consejo de Liderazgo se ha encargado de solucionar de forma bastante eficiente. De hecho, por ejemplo, cuando el mulá Dadullah, que era un líder talibán especialmente autócrata y cruel, fue traicionado por los suyos para que los aliados lo mataran, el Consejo es el que permitió, ¿cómo decirlo?, hacer elástica la relación entre los diversos clanes y que no se produjera un enfrentamiento entre ellos. Además, las estrategias militares de los talibanes han sido muy flexibles. Han mezclado guerra de guerrillas con guerra tradicional, es decir, con ataques masivos en un frente militar que podía estar delimitado, con el terrorismo, con la inteligencia, con la presión, la intimidación a la gente en las diversas regiones, en las diversas ciudades, con la guerra informativa, la desinformación, con la criminalidad. Y todo esto dentro de lo que se ha llamado un ejército mesiánico, es decir, un ejército en el que existe un gran control de las tropas debido a su gran grado o a su alto grado de implicación, pero además a la forma en la que se ha ido constituyendo estructuras regionales y unidades de acción que estuvieran coordinadas todas a través del comandante en la fe, que además tiene la peculiaridad de ser no solamente un líder militar, sino también un líder religioso, y que por lo tanto puede promulgar determinados escritos que son vinculantes para los miembros de su comunidad. Lo que nos queda ahora por ver es qué va a pasar en términos diplomáticos. El mayor reconocimiento diplomático que han recibido los talibanes hasta ahora no es el que estáis pensando, que es el recibimiento que los chinos han hecho de los talibanes recientemente, debido primero a que los chinos están muy interesados en que Afganistán sea un país por el que pueda pasar la ruta de la seda. Fijaos que los talibanes no han hecho declaraciones acerca de la cuestión uigur, cosa que yo creo que es bastante significativa, sino que vino de los Estados Unidos cuando se sentaron con los talibanes en 2018 a negociar precisamente su salida, cómo los Estados Unidos iban a salir de Afganistán, y que culminó en un acuerdo en el año 2001 que ya vemos cómo está yendo. Esta interlocución es tan buena que ha llegado hasta el punto de que en las últimas horas se ha filtrado que los Estados Unidos han pedido a los talibanes que aminoren su entrada en Kabul, que la retrasen para permitir la evacuación del personal y de la población estadounidense y británica y extranjera que hay en Kabul. De hecho, los aviones británicos esta mañana 15 de agosto de 2021 ya habían aterrizado en Kabul para hacer precisamente la evacuación, en un intento de evitar una segunda fotografía Saigón 2.0, que sería especialmente dañina en términos de prestigio para los Estados Unidos. Y es que, en fin, todo esto que está pasando no es especialmente dañino para su prestigio. Mientras, los rusos han hecho maniobras militares entre el 8 y el 10 de agosto con tayikos y uzbecos cerca de la frontera de Afganistán, para dejar claro que hasta ahí va a llegar la marea, que no van a permitir que el efecto talibán se derrame fuera del país. Y ahora lo que habrá que ver es qué pasa, obviamente, con los pakistaníes. Los hindúes creo que ya han tenido algún contacto diplomático con los talibanes, supongo que por fastidiar, y los iraníes también tendrán que tomar una decisión una vez que los talibanes manden y ya no exista el enemigo de mi enemigo.
Entonces veremos cómo evoluciona la cuestión. Esto yo creo que es lo que queda para el futuro, por lo demás ya lo sabemos, los talibanes gobernarán como gobernaron entre el año 96 y el año 2001, quiero decir en términos ideológicos, y con la oposición por lo tanto y el no reconocimiento de los países occidentales, pero con el apoyo, porque business is business, de países como China y quizá también como Rusia. Aquí terminamos el vídeo de hoy. Os estoy preparando otro vídeo, otra actualización geopolítica con otras cuestiones, por ejemplo con la cuestión etíope, pero esto será dentro de unos pocos días. Así que nos vemos muy pronto.